Bueno, una vez de haber dado gran parte de la geometría en el plano, vamos a entrar ahora a ver qué sucede cuando trabajamos en el espacio, que realmente todas las cosas que vemos se encuentran en el espacio. Entonces, justamente esta parte de la geometría se llama geometría en el espacio, también llamada R3. R3 se refiere a que existen tres dimensiones. Vamos a tener tres ejes. Acá tenemos un gráfico que lleva el nombre de octante. En este caso se dibuja siempre el octante positivo. Tenemos 4 octantes en la parte superior y 4 octantes en la parte inferior si dibujamos nosotros los ejes que corresponden a la parte negativa. Tenemos este eje que lo vamos a llamar eje Y, este eje que lo vamos a llamar eje X y el eje vertical que ahora juega el papel de eje Z. Lo que nosotros dibujamos acá es lo que se conoce como triedro, que es la intersección de tres planos: el plano del piso, que es el plano XY, el plano justamente que coincide con el papel, es el único que coincide con el papel, que es el plano YZ, y este plano que tenemos acá al costado, que es el plano XZ. Esos planos reciben el nombre de planos coordenados. Tenemos tres planos coordenados y la intersección de esos tres planos reciben el nombre de triedro. Quiere decir que un punto ahora en el espacio va a tener tres coordenadas. Una para X, que la vamos a llamar X1, una para Y, que la vamos a llamar Y1, y otra para Z, que la vamos a llamar Z1. Quiere decir que si yo quiero representar un punto P1, cuyas coordenadas son X1, Y1 y Z1, tengo que empezar primero con X, luego trasladar una paralela y tomar la coordenada Y, y luego a partir de ese lugar subir la coordenada Z, y ahí me encuentro con el punto P1. Si yo pudiera dibujar las proyecciones, las paralelas, veríamos que quedaría formado un paralelepípedo donde justamente todas las caras son paralelas a los planos coordenados. Ahí tendríamos más o menos nuestro paralelepípedo y acá tendríamos nuestro punto que tiene coordenadas X1, Y1 y Z1. Ahora vamos a ver cómo hacemos para dibujar distintos puntos en el espacio. Por ejemplo, dice representar en el espacio, los puntos P1, 0, 0, 2, P2, 4, 0, 0, P3, 0, 3, 0, P4, 2, 4, 5, P5, menos 2, menos 3 y 2, y P6, 2, menos 3 y menos 2. Los tres primeros puntos que vamos a representar tienen la particularidad que están ubicados sobre los ejes coordenados. Es decir, fíjense, el punto P1 tiene coordenadas 0 para X, 0 para Y y 2 para Z. Quiere decir que si yo estoy ubicado acá en el origen de coordenadas, tendría que subir 2 unidades y ahí me encontraría con el punto P1. Para poder dibujar el punto P2, que tiene solamente coordenada X que vale 4, el resto de las coordenadas vale 0, yo tendría que tomar 4 unidades sobre el eje de las X y ahí tendríamos el punto P2 cuyas coordenadas son 4, 0, 0. Acuérdense que como dibujamos en tres dimensiones en el plano, tengo que darle la idea de profundidad y para ello siempre la coordenada X es un poco más chica o menor que la escala que yo uso para el Y y para el Z, que son los que coinciden con el plano del papel. Y el punto P3, que es 0, 3, 0, yo tendría que 0 para X, 3 para Y, y como Z vale 0, me quedo en ese lugar. Ahí tengo ubicado sobre el eje Y el punto P3. En cambio ahora el punto P4 ya tiene las tres coordenadas distintas de 0, entonces me quedaría 2, 4, 5, tendríamos 2 unidades para X, 4, 1, 2, 3, 4 para Y, y ahí subo 1, 2, 3, 4, 5 unidades para Z, y ahí me encuentro con el punto P4. Para dibujar el punto P5 tengo menos 2, menos 3 y 2. Quiere decir que como dice menos 2, yo tengo que irme hacia la parte de atrás. Ahí tengo menos 1 unidades para X, 1, 2 y 3, menos 3 unidades para Y, y subo 1 y 2 unidades
para obtener el punto P5. Y para obtener el punto P6 tenemos 2 menos 3 menos 2. Quiere decir que tengo 2 para X, me voy hacia la izquierda, 1, 2 y menos 3, que sería la coordenada Y, y voy hacia abajo menos 2 unidades, y ahí tengo representado el punto P5. Una de las tantas situaciones de geometría en el espacio con la que va a trabajar un arquitecto son los planos. Y entonces vamos a empezar por la ecuación general del plano. La ecuación general del plano está dada de la siguiente manera: AX más BY más CZ más D igual a 0, lo que se conoce con el nombre de, como dije al principio, ecuación general del plano. Entonces nosotros vamos a calcular las trazas y la intersección de ese plano con los ejes coordenados. Pero vamos a definir lo que es una traza. Se llama traza a la intersección de una superficie con los planos coordenados. Vimos en el capítulo anterior que los planos coordenados eran 3: XY, XZ e YZ. Muy bien, entonces vamos a estudiar un plano. Lo primero que hace para estudiar un plano es hallar las trazas. Para hacer la intersección, por ejemplo, con el plano XY, yo debo hacer Z, o sea, la variable Z, hacerla igual a 0. Por lo tanto, la ecuación que me queda es AX más BY más D igual a 0, que no es nada más y nada menos que la ecuación de una recta, que la podemos escribir en forma general o la puedo escribir en forma semetaria como X sobre P más Y sobre Q igual a 1. La intersección con el plano XZ debemos hacer la variable Y igual a 0. Haciendo la variable Y igual a 0 queda A por X más C por Z más D igual a 0. Eso quedaría en forma sementaria X sobre P más Y sobre R igual a 1. Y por último vamos a hacer la intersección del plano con el plano coordenados YZ. En ese caso la variable X sería igual a 0 y la ecuación de la traza quedaría BY más CZ más D igual a 0, que sería lo mismo escribir como Y sobre Q más Z sobre R igual a 1. Vemos entonces que las trazas, o sea la intersección de un plano cualquiera con los planos coordenados, no son nada más ni nada menos que rectas. Ahora vamos a proceder a calcular la intersección con los ejes coordenados. Cuando yo quiero interceptar una superficie con los ejes coordenados, debo hacer 0 las otras dos variables que no participan. Por ejemplo, si quiero hacer la intersección con el eje X, tendría que hacer 0 Y y Z y me va a quedar A por X más D igual a 0. Despejando me queda que es igual a menos D sobre A. Ese punto sería el punto P00. La intersección con el eje Y tendríamos que hacer 0, X y Z. Me va a quedar BY más D igual a 0. Despejando me queda que Y es igual a menos D sobre B. A ese número lo llamamos Q y tenemos el punto P2 de coordenadas 0, Q y 0. La intersección con el eje Z sería que X e Y serían 0. Me quedaría C por Z más D igual a 0. Despejando me quedaría que Z es menos D sobre C, a lo que llamamos R. Y tendríamos entonces el punto P3 de coordenadas 0, 0 y R. Si nosotros representamos esos puntos en un sistema de tres ejes, tenemos el punto P1, el punto P2 y el punto P3, y al unirlo, lo que yo estoy dibujando no solamente son las trazas, sino la parte del plano que nosotros vemos, que solamente vemos la parte positiva del plano. Y ahora sería interesante mostrarles a ustedes cómo podemos escribir de otra manera la ecuación del plano. Vamos a partir de la ecuación general, despejamos D, dividimos todo por menos D, este A que multiplica lo escribo dividiendo, lo propio hacemos con B, lo propio hacemos con C, y acá me quedaría 1. A este número ya vimos que lo llamábamos P, a este lo llamábamos Q, a esto lo llamamos R, y obtengo X sobre P más Y sobre Q
más y sobre r igual a 1, que es lo que se denomina ecuación segmentaria del plano. Vamos a ver ahora algunos casos particulares en los cuales, si observamos, puede suceder que en la ecuación general del plano falta alguna variable. Si esa variable falta, lo que sucede es que su coeficiente es igual a 0. Por ejemplo, vamos a empezar con un plano de esta característica. A por x más b por y más d igual a 0. Si lo comparamos con el plano, con la ecuación del plano general, vemos que la variable z no está incluida, por lo tanto quiere decir que c, que es su coeficiente, es igual a 0. ¿Qué característica tiene ese plano? Ese plano justamente es paralelo al eje z, es decir, que nuestro plano no va a cortar nunca al eje z. ¿Y cómo lo podríamos dibujar? Lo vamos a dibujar de esta manera, ¿ve? Solamente corta al plano del piso, que sería el plano XY, y las otras trazas son paralelas justamente al eje Z. Por lo tanto, ahí tenemos un plano paralelo al eje Z. ¿Por qué? Porque falta la variable Z. Podría faltar las otras variables. Por ejemplo, en este caso falta la variable Y. Por lo tanto, nuestro plano sería un plano paralelo al eje de las Y. En este caso, las trazas de los planos ZY y XY son paralelos al eje Y. Y solamente tenemos una sola traza en el plano XZ. Y la última situación que podemos observar es el caso que falte la variable X. En ese caso, si falta la variable X, quiere decir que su coeficiente, o sea A, es igual a 0 y resulta ser un plano paralelo al eje X. Y acá podemos tener justamente que tenemos una sola traza solamente en el plano YZ y las otras dos trazas son paralelas al eje X. O sea que nuestro plano no va a cortar nunca al eje de las X. Tanto el plano anterior, el paralelo al eje Y, como el plano paralelo al eje X, podemos entenderlo como serían los faldones de algún techo que sea el techo inclinado. Siguiendo con los casos particulares de plano, tenemos por ejemplo que puede suceder que falten dos variables. Si faltan dos variables, los coeficientes de esas variables son ceros. No quiere decir que las variables sean ceros, sino que los coeficientes, o sea, los números que multiplican a esas variables, son ceros. Por ejemplo, vamos a empezar con a por x más d igual a 0. Eso es un plano paralelo al plano YZ, es decir, al plano justamente que coincide con el papel. Entonces, fíjense cómo dibujamos nosotros. Dibujamos un plano que sea paralelo a ese plano. Quiere decir que solamente va a cortar al eje de las X. Y las trazas van a ser justamente paralelos. Una traza paralela al eje Z y otra traza paralela al eje de las Y. Lo mismo va a suceder con un plano que faltan las variables X y Z. En ese caso tendríamos que un plano cuya ecuación es B por Y más D igual a 0, donde tendríamos un plano que es paralelo al plano XZ. Esto es muy usual, podemos hacerlo similitud con la construcción, donde fuese una habitación, esto sería una pared y su pared opuesta sería un plano paralelo a esa pared. Y lo mismo sucede acá, que podría ser el piso y un cielo raso. En ese caso tendríamos que nuestra ecuación de ese plano, al ser paralelo al plano del piso, que es el XY, no aparece ni la variable X ni la variable Y en nuestro plano, por lo tanto me queda CZ más D igual a 0, y en ese caso tendríamos que nuestras trazas serían paralelas justamente respectiva a los ejes que faltan, X e Y, y nuestro plano es paralelo al plano XY, tal como muestra la figura en este caso.